que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de maneras conscientes de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. El razonamiento es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. El razonamiento entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. Y también la palabra razonamiento viene del latín ratio, que significa razón, junto con el sufijo iento, que indica el resultado de algo. La importancia del razonamiento es que en esto se centra el estudio del razonamiento humano. El razonamiento nos permite ampliar nuestros conocimientos sin tener que apelar a la experiencia. La lógica nos garantiza que si utilizamos premisas correctas mediante un razonamiento correcto, podemos llegar a conclusiones válidas. También sirve para justificar o aportar razones en favor de lo que conocemos o creemos nosotros. Tenemos 4 tipos de razonamiento. Estos solo son algunos y son los más comunes. Primero tenemos el razonamiento deductivo. Este probablemente es uno de los procesos más usados en matemáticas. Cualquiera que resuelva un rompecabezas ha usado el razonamiento deductivo. Cuando razonamos deductivamente, usamos hechos conocidos para llegar a conclusiones lógicas que sabemos que son verdaderas. El segundo es razonamiento hipotético. Este es el razonamiento que se efectúa a partir de hipótesis cuyo valor de verdad se desconoce o es falso. Este tipo de razonamiento es muy útil en varios contextos. Y tenemos el razonamiento inductivo. En este usamos nuestras experiencias, observaciones, para sacar conclusiones sobre lo que sucederá en un futuro. Por ejemplo, las primeras veces que dejamos caer algo cuando los niños, cuando cayó un objeto al suelo. Y por último tenemos el razonamiento transductivo. Se mueve entre datos singulares o particulares establecidos relaciones comparativas entre ellos, buscando similitudes y diferencias. Por esta razón, el pensamiento transductivo también se le denomina no lógico. Por ejemplo, cuando un niño razona desde lo concreto a lo específico, dibuja una relación entre dos ventanas separadas que de otro modo no relaciona. Características. En términos generales, de cualquier tipo de razonamiento se espera que permita resolver problemas, extraer conclusiones y producir alguna forma de aprendizaje consciente de los hechos, a través de relaciones casuales y lógicas. Esto significa que el razonamiento es voluntario, depende de las capacidades de cada persona y es algo que, dado el aprendizaje adecuado, puede ejercitarse y desarrollarse. Tenemos los elementos del razonamiento. Todo tipo de razonamiento consta de dos elementos claramente diferenciados, que son las premisas, que es el conjunto de expresiones que afirman o niegan algún aspecto de la realidad y que constituyen el punto de partida para cualquier forma de razonamiento, como las conclusiones, que pueden ser verdaderas o falsas, generales o particulares. El segundo elemento son las conclusiones, que es el conjunto de expresiones obtenidas de las premisas, mediante la aplicación de procedimientos lógicos y argumentaciones. Las conclusiones de un razonamiento pueden servir de premisa de otro y así sucesivamente. Acá tenemos algunos de los beneficios de aprender a razonar. Estos mejoran la habilidad de pensar y solucionar problemas con mayor rapidez y eficiencia. A la vez, mejora el rendimiento y la habilidad de expresar las ideas de las personas. Presenta ideas originales y propuestas diferentes, a explicarse mejor y evaluar sus argumentos. Ayuda a los pequeños a hacer un seguimiento de su progreso y eleva su autoestima. Valoran el aprender como un proceso importante y esto no solo se usa en el aula, sino que se sigue extendiendo en la vida cotidiana. También despierta aún más la curiosidad y que es algo fundamental para que las personas se sigan interesando en aprender cada día más. Acá tenemos una serie de ejercicios de razonamiento
que vamos a elegir a 3 personas para que nos ayuden. Este es el razonamiento abstracto. En esta prueba se trata de apreciar la capacidad para razonar con figuras o dibujos. En cada fila hay 3 figuras llamadas problemas y a continuación 4 figuras llamadas respuestas. Las 3 figuras problemas son parecidas y tienen algo en común. Entre las respuestas hay una que también se parece a ella y tienen que encontrar cuál es la figura de las respuestas que se parece a las 3 del problema. José Andrés, ¿nos puede ayudar en esto? Creo que es la A, ¿Por qué? porque mide casi lo mismo que la que está horizontalmente. Si la comparo con la vertical, si solo doy vuelta, mide lo mismo. Okay. Acá tenemos el razonamiento verbal. En esta prueba, mide la habilidad para resolver problemas aplicando conceptos o relaciones entre términos en una serie de analogías. Aquí están estas frases, está incompleta, entonces su tarea consiste en completarlas con una palabra que tenga relación con la otra. Tenemos luz es a oscuridad, como placer es a fiesta, día, sufrimiento y alegría. Carissa. Es que no estoy segura porque diría día o fiesta. Estoy entre esas dos. Hay que decir una de esas. No. Placer y sufrimiento. Ya. ¿Pero por qué? Porque es prácticamente lo contrario al placer. Porque me parece que nos está dando una pista de luz, es oscuridad, entonces placer es sufrimiento. Y por último tenemos el razonamiento numérico. Alison, ¿nos puede ayudar en esto? Sinceramente, no le entiendo. Creo que es... Déjame ver. No, ni idea, sinceramente. ¿Alguien quisiera hacerla? ¿Yo? Está bien. ¿Quién dijo yo? Adriana, Ah, hacerla pues. 20. Ok. Se le va agregando 4 números. Sí. Y por último tenemos lo que son sinónimos, como por ejemplo tenemos argumentar, interpretar, pensar, analizar y inteligencia. Y lo que significa es examinar detalladamente una cosa separando o considerando por separado sus partes para conocer sus características o casualidades, su estado o extraer conclusiones. Gracias. Bien, muchas gracias muchachas. Voy a hacerles preguntas, ¿verdad? Los que estaban poniendo atención. A ver, Ed Hamid. Está ahí, Ed Hamid. Diga. ¿Qué es razonar?
¿Cómo dice? ¿Qué es razonar o pensar o analizar? ¿Qué es? Con mi propia palabra o cómo salía. Podrías mezclar ambas. Espera. No lo busques en internet, ¿no viste? No lo estoy buscando. Estoy pensando. ¿Y qué estás haciendo entonces para pensar? Analizar. No, pero es que pensar y analizar son sinónimos, lo acaban de decir los muchachos. Y entonces. Ajá, entonces contanos qué es pensar, qué es analizar. Creo que eso hasta incluso se lo dije a inicio de año. No sé cómo. ¿Cómo así? Dale, exprimí tu cerebro mientras le pregunto a alguien más. A ver, José Andrés. Sí, profe. Contanos qué es razonar. Es básicamente extraer lo que nosotros entendemos de algo que ya nos explicaron. Okay. Por lo menos así yo lo entendí. Okay, gracias. Fabricio. ¿Estás por ahí, Fabricio? Sí. ¿Crees vos que es importante razonar? Sí. ¿Por qué? Fabricio, ¿por qué? Porque ello depende de las decisiones que tomemos. ¿Qué más? ¿Solamente? Espera. Porque así potenciamos el aprendizaje, adquirimos nuevos conocimientos. Lo estás buscando en internet, Fabricio. Nos adaptamos al entorno. Fabricio, lo estás buscando en internet. No. Seguro. Es que, sí, seguro. Es que estaba afuera y se escuchaba mucho ruido. Ok, te creo. A ver, Leslie, por favor, decime, ¿por qué vos crees que es importante razonar? O si crees que es importante, si crees que no es importante también. No se escucha, Leslie. No sé si tienes problemas con tu micrófono, no sé. A ver, Alison. Alison, ¿estás por ahí? Sí, dígame. ¿Crees vos que es importante razonar? ¿Sí o no y por qué? Yo diría que sí, ya que al razonar sería como poniendo un ejemplo, vas a realizar una acción y tendrías que razonar bien si lo que vas a hacer está bien o no, y diría yo algo así. Ok, gracias. A ver, Edhamid, ¿ya pensaste qué es pensar? Edhamid. Ya. Contanos, ¿qué es pensar? Estoy ansioso por escuchar esa respuesta. Es como examinar detalladamente una cosa, por así decirlo. ¿Por qué es importante? Gracias, Edhamid. ¿Por qué es importante, muchachos, que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? Lo que es pensar, para qué sirve, porque a veces en la vida práctica lo hacemos, pero en cuanto a la práctica, el problema de la práctica es que nos limitamos mucho. ¿Por qué? Porque
nosotros no vamos teniendo una postura más profunda. A ver, por ejemplo, voy a poner un ejemplo con la música. Si yo decido aprender a tocar guitarra, y lo voy haciendo por medio de la práctica, no sé, me junto con alguien que me va enseñando lo que él sabe, y yo voy aprendiendo, qué sé yo, busco en internet las letras con los acordes, voy practicando que un ritmo, que otro, está bien, ¿verdad? Puedo aprender a tocar guitarra de esta forma, pero mi conocimiento con la guitarra va a ser un tanto limitado, digo un tanto porque hay excepciones, ¿verdad? A diferencia de que si yo me matriculo en una escuela de música y llevo una clase de lectura de música, una clase de guitarra, y voy combinando las dos, estudio armonía, estudio composición, estudio escritura musical, entonces todo esto me va a servir, va a potenciar más el talento que yo tengo con la música. Lo mismo sucede con las partes prácticas, muchachos, que nosotros vamos haciendo y que lo hacemos día a día, el pensar, el razonar, el analizar, que todo eso es lo mismo. Y yo les dije, creo que a ustedes se los dije a inicio de año, el pensar, lo vamos a resumir en una frase tan sencilla, ¿verdad? El pensar es unificar ideas. O sea, las ideas que yo voy teniendo, las ideas que yo voy, las ideas que yo voy pensando, las ideas que voy formulando, las voy unificando. Esa acción, pensar es una acción, ¿verdad? Entonces, esa acción es unificar las ideas que voy formulándome. Ahora, ya de ahí se derivan muchas formas de pensar. A mí me encantó ahorita que pusieron algunos tipos de razonamiento, algunos tipos de forma de cómo analizar las cosas. Ya vimos que algunas cosas las podemos razonar por deducciones, otras cosas las podemos razonar a través de números, y todo esto es importante. ¿Por qué? Porque a la hora que yo vaya a pensar algo, debo de saber aplicar el razonamiento para poder tener mejores ideas. Por eso es importante, muchachos, que cuando ustedes les digan lo mínimo, cualquier dato tan sencillo, ustedes lo piensen. Ustedes tengan una forma, o sea, tengan la capacidad de razonar por 2 minutos lo que le están diciendo. Voy a poner, no sé, ¿verdad? No sé, voy a tratar de poner algún ejemplo sencillo. Yo puedo decir y afirmar, la música rock es la mejor del mundo. ¿Por qué por qué lo pensé? Porque estoy unificando ideas, estoy unificando de que me gusta puede ser que me gusta la guitarra eléctrica, puede ser que me gusta el tono de voz de quienes están cantando, puede ser que me gustan los guturales que hacen, ¿verdad? El gutural es esa voz ronca, esa voz como desgarradora que hacen los rockeros. Entonces puede ser por muchos factores que estoy unificando esa idea y llego a la conclusión de que me gusta el rock. Entonces, esa expresión de que el rock es lo mejor, está bien, sí, obviamente, es una expresión subjetiva, pero debo de llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Porque lo he razonado. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con esto, yo estoy en contra de esto, si ni siquiera lo he razonado. ¿Por qué? Porque a la hora de poner en la mesa todo, a la hora de establecer ideas claras, se me va a hacer muy costoso. Y por eso es que en el momento de un debate me veo como desarmado. Entonces, ¿por qué? Porque no razoné bien. Ahora, aquí hay una respuesta clara a quien no razona. ¿Cuál es la respuesta clara a quien no razona? El molestarse. Si Fabricio y yo estamos discutiendo un tema, ¿verdad? No sé, vamos a ver, a suponer de que Fabricio y yo estamos hablando sobre la existencia de Dios. Fabricio cree en Dios y yo no creo en Dios. Entonces, si yo no he razonado bien por qué considero que Dios no existe, entonces Fabricio razonó bien porque él considera que Dios existe. Entonces, a la hora de que nosotros dos estemos intercambiando ideas, yo me voy a molestar. Y yo, ¿qué es lo que voy a terminar haciendo? Desquitándomela, quizás ofendiéndolo, y le voy a terminar diciendo, soy un fanático religioso, qué sé yo. Entonces, ¿por qué? Porque yo me vi en la pena de que no tenía ideas claras del por qué tenía esta postura.
Entonces, ¿por qué en resumen, verdad? ¿Por qué es importante razonar? Ustedes ya lo van a pensar, ¿verdad? Ustedes van a saber si es importante o no pensar y el por qué les va a servir o no. Y eso, insisto, eso en la vida práctica se ocupa hasta para, uno razona hasta para saber en qué ruta montarse, uno razona para saber cuánto va a gastar en tu almuerzo, uno razona en lo más mínimo, uno siempre está razonando. Por eso tengamos ese hábito, ¿verdad? Ese hábito de pensar, de que cuando, perdón, de que cuando se te plasme una idea de frente y te parezca lógico, está bien que te parezca lógico, pero llévalo a un lugar, sí, a un lugar más amplio, ¿verdad? Donde puedas analizarlo, desmenuzarlo y llegar a una conclusión. Hay un principio en la filosofía, y con esto termino y se los comparto. En la filosofía se considera, ¿verdad?, que si un libro no te gusta, lee el libro 2 veces y escribí un libro en contra de ese libro. ¿Por qué? O sea, si algo no me gusta, algo no me parece, cuando más lo tengo que analizar para así tener una postura más clara, ¿verdad? Si yo voy a, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la existencia de Dios, si yo voy a afirmar que Dios no existe, tengo el derecho, sí tengo el derecho, porque pues tengo libertad de pensar como yo crea. Pero al tener este derecho también tengo la responsabilidad de sustentar lo que yo creo en argumentos claros. Y esos argumentos claros yo los voy a ir viendo más a medida que vaya razonando. En otro momento con ustedes voy a ver, voy a ver y cerramos con el tema del debate, ¿verdad? Vamos dentro del tema del debate.